Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Padre, venimos delante de tu presencia en este momento, mi Señor. Y vamos a estudiar tu palabra, mi Dios. Señor amado, y como siempre pedimos, Padre, pedimos que en el día de hoy, oh Dios, seas tú hablando y ministrando a nuestras vidas, oh Dios. Que tú abras nuestro entendimiento, abre, Dios mío, nuestro corazón para poder comprender tus palabras y poder ponerlas por obra en nuestras vidas, oh Dios. Pedimos, Señor amado, que esta palabra no retorne a ti, Dios mío, vacía, sino que en el día de hoy dé el fruto necesario, 30, 60, pero mucho mejor 100 por uno, mi Señor. Pedimos, Padre mío, que seas tú ministrando y enseñándonos, Dios mío, Señor amado, más profundidades de tu palabra en el día de hoy, oh Dios. Te damos gloria y te damos honra en el nombre del Señor Todopoderoso. Amén, amén. Muchas gracias. Gloria a Jesús. Se puede sentar en este tarde, gloria a Jesús. Aleluya. En el día de hoy, pues, gloria al nombre del Señor. Estaba pensando, ¿verdad? Si traía un resumen, gloria a Jesús, de lo que hemos estado hablando, ya que, pues, aleluya, ¿verdad? Por cuestiones fuera de nuestras manos, ¿verdad? Estamos trabajando con la salud y todo eso. Y se nos ha hecho difícil, aleluya, poder continuar seguidamente lo que es el tabernáculo, pero decidí, ¿verdad?, que voy a darle por encimita a la última clase y vamos a meterle mano, amén, a lo que tenemos por delante, amén. Gloria a Jesús. Si ustedes se acuerdan, gloria al nombre del Señor, en el día que nosotros dimos la clase sobre lo que era, ¿verdad?, la lámpara, gloria al nombre del Señor, habíamos dicho, ¿verdad?, que, gloria al nombre del Señor, que esta lámpara contenía, este candelero de oro contenía, aleluya, 6 brazos, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, que significaban ¿qué? Alabanzas al Cordero. Como el hombre era injertado en Cristo, amén. El número 6, amén, si nosotros nos acordamos, significa, aleluya, es el número del hombre, el número humano, aleluya. Y al ver que, aleluya, hay gloria a Jesús, un candelero derechito, y hay 6 que se le pegan por los lados, aleluya. Habla de cómo el hombre ha sido injertado en el cuerpo de Cristo, amén. Y habíamos hablado, ¿verdad?, de que había algo interesante de la palabra, que decía que esta lámpara alumbraba de una cierta manera. ¿Alguien se acuerda cómo la lámpara alumbraba? Aleluya, la palabra del Señor indica que esta lámpara alumbraba hacia delante. Aleluya, y encontramos eso muy interesante, ¿verdad? Que, aleluya, en esta vida que estamos viviendo, ¿verdad? Siempre hay que estar mirando hacia adelante. Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué es lo que había delante de la lámpara de oro? Si le podemos cambiar el slide. 2 slides. Aleluya. Delante del candelero de oro que había. No, el arca del pacto está en el lugar santísimo. La mesa de la proposición de ¿qué? De los panes. Aleluya. Y había algo interesante de ella, era que habían ¿cuántos panes? Había 12 panes representando a las 12 tribus de Israel. Amén. Aleluya. Estaba dividido en 2 pilares, 6
en uno, 6 en otro. Pero ¿qué tenía por encima estos panes? El incienso. Tenía el incienso encima de ellos. Amén. Aleluya. ¿Y qué hacía el incienso? Alabanzas al Cordero sobre los panes. ¿Alguien se acuerda? Evitaba que los animales se posaran sobre los panes. Sí, aleluya, el incienso brotaba, aleluya, un aroma, brotaba algo dentro de ella que evitaba que los animales vinieran, aleluya, a comerse el pan que había, aleluya. Pero había algo, aleluya, del incienso, era que, aleluya, aunque el pan se comía, el incienso que estaba por encima de ella, ¿qué le hacía el pan? Se impregnaba. Exacto, ¿y qué era el resultado cuando el sacerdote iba y se comía ese pan? Era un pan amargo, amén, representando, aleluya, la amargura que pasó nuestro Cristo, aleluya, de camino a la cruz del Calvario, amén, aleluya, que pasó, alabanzas al Cordero, un arduo trabajo, dice la Biblia, que, gloria a Jesús, que cuando nosotros repartimos el pan y tomamos la Santa Cena, estamos representando ¿qué? Estamos representando el sacrificio de Cristo. Amén. Y por eso es que nosotros bebemos, aleluya, el vino en forma de, aleluya, de jugo Welch. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros tomamos, aleluya, pan en galleta, en forma de galleta. Pero cuando uno come ese pan, ¿qué uno está haciendo con ese pan? Uno lo está... Estamos recordando el sacrificio. Y mientras vamos comiendo, aleluya, ese pan, gloria al nombre del Señor, le estamos reenacting. ¿Cómo se llama eso en español? Reenacting. Reviviendo, aleluya, como el Señor Jesucristo fue triturado. Amén. De esa misma manera que nuestros dientes trituran ese canto de pan, esa galleta, estamos recordando como nuestro Cristo fue triturado. Amén. Aleluya. Y entonces, había algo interesante de este pan, es que este pan se tenía que quedar en la mesa de la proposición, ¿cuántos días? 7 días, amén, aleluya. Y en el día séptimo, gloria al nombre del Señor, ese pan se cambiaba, amén. ¿Y quién era el que estaba al frente de cambiar los panes de la proposición? Los sacerdotes, pero ¿qué tribu en específico? Los hijos de Coré. Aleluya, los hijos de Coré estaban encargados de cambiar, aleluya, ese pan cada fin de semana. Gloria a Jesús. Ahora si le pasamos adelante, una más. Ok. Ahora entramos a lo que es el altar del incienso. Amén. Es lo que en el día de hoy vamos a cubrir. Gloria al nombre del Señor. El altar del incienso, gloria al nombre del Señor, era, aleluya, se encontraba frente al velo. Amén. Este altar del incienso se encontraba frente al velo que miraba y que separaba, aleluya, el lugar santo con el lugar santísimo. ¿Ok? Aleluya. Este altar de incienso se encontraba allí. Y en este altar no se quemaban holocaustos, no se sacrificaban animales. Sobre este altar no se sacrificaba, aleluya, grosuras. Lo que se sacrificaba sobre él era simplemente incienso. Amén. Incienso. Por eso se le llama, amén, aleluya, el altar del incienso. Gloria a Jesús. Era donde se quemaba el incienso. Ahora, aleluya, este altar de incienso y el incienso que se le quema por encima representa, aleluya, representa la oración y la alabanza. Escuche bien, la oración y la alabanza aceptable delante de Dios. Amén. ¿Qué quiero decir con eso? Que no toda oración llega al cielo. No toda alabanza llega al cielo. No todo incienso que se quemaba sobre este altar llegaba al cielo. Y más adelante vamos a ver qué sucede, aleluya, cuando alguien prende un incienso extraño. Aleluya, lo que le pasó a los hijos, aleluya, de Aarón, Nadab y Abiú. Amén.
la oración y la alabanza, aleluya, aceptables delante de la presencia del Señor. Amén. Si le vamos al próximo slide, aleluya. El altar del incienso, amén. Lo más probable de que, como era tan y tan chiquito, tan y tan pequeño, dice la Biblia que medía 1 codo por 1 codo por 2 codos. Amén. Era algo pequeño comparado con lo que nosotros hemos visto como el altar de bronce, ¿verdad? Que la Biblia habla de cuán grande era ese altar de bronce, que era 5 codos por 5 codos por 5 codos. Aleluya. Y que los estudiantes dicen que debido a esas medidas es probable que todos los muebles del tabernáculo cabían dentro del altar. Amén. Aleluya. Pero sin embargo, este mueble es el más pequeño de todos. Amén. Es el más pequeño de todos. 1 codo por 1 codo por 2 codos. Aleluya. Y debido, gloria al nombre del Señor, a su tamaño, aleluya, la palabra del Señor habla, si leemos el versículo 4 del capítulo 30 de Éxodo. ¿Quién me lo lee? El versículo 4. Verso 4. Dice, le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Amén. Aleluya. Debido, aleluya, al tamaño del altar del incienso, gloria a Jesús, la palabra del Señor indica que Dios mandó, aleluya, que se le hicieran ¿cuántos anillos de oro? 2 anillos de oro, gloria a Jesús. Aleluya. Todos los otros muebles, ¿cuántos anillos tenían? ¿Cuántos llevaban? 2 en cada lado. 2 en cada lado, un total de 4, ¿verdad? 4 anillos. Gloria al nombre del Señor. Sin embargo, la Biblia dice que el altar del incienso, aleluya, llevaban 2. Amén. Y si es así, aleluya, más o menos se ve así el altar del incienso. Amén. Tenemos 2 anillos en las esquinas para aguantar, aleluya, este mueble cuando Dios decidía, aleluya, levantarse y mudarse de lugar. Aleluya. Ahora, la última vez que yo le di, aleluya, por encimita lo que era esto, yo había preguntado, aleluya, si el altar del incienso representa la oración y representa la alabanza, aleluya, una oración y una alabanza, ¿qué significan entonces los 2 anillos de oro? ¿A quiénes representan los 2 anillos de oro? Aleluya, que tiene que ver con la oración, tiene que ver con nuestra búsqueda con el Señor. La palabra del Señor dice, aleluya, que nosotros como humanos, como hombres, no sabemos buscar a Dios. Amén. Aleluya, no es nuestra naturaleza buscar a Dios. No es nuestra naturaleza, aleluya, orar. No es nuestra naturaleza alabar a Dios. La naturaleza que nosotros tenemos es una naturaleza pecaminosa. Amén. Aleluya. Por eso fue que los discípulos le preguntaron a Jesús ¿qué? Enséñanos a orar. Enséñanos porque yo no sé cómo orar. Yo no sé cómo buscar a Dios. Nosotros por naturaleza no sabemos buscar a Dios. Por eso, aleluya, el Señor nos manda unos ayudantes. ¿Alguien conoce quiénes son los ayudantes? Sí, aleluya. Representan al Espíritu Santo y representa a Cristo. Aleluya, que la palabra dice, ¿quién me lee Romanos capítulo 8, verso 34? Y alguien que lea Romanos 8, verso 26. Romanos 8, verso 34.
Romanos 8, verso 26. Amén. Romanos 8:34. 34. Sí, dele. 34. Sí. ¿Quién es el que condenará a Cristo? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que condenará? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. El diablo siempre ha estado condenando. El diablo, la palabra, aleluya, diablo es que acusador. Satanás es adversario. Aleluya, tenemos un adversario acusador que se pasa en el cielo acusándonos, aleluya, de cuán mal estamos delante de Dios, acusándonos, aleluya, del pecado, acusando y acordándole a Dios el pasado, aleluya, que hemos tenido, los errores que hemos cometido, aleluya, y gloria al nombre del Señor. La palabra del Señor dice, ¿quién condenará? ¿Quién condenará? Si Cristo murió, y aleluya, no tan solamente murió, sino que Cristo ¿qué? Resucitó. Aleluya, dice la Biblia que además de que murió y además de que nuestro Cristo resucitó, Cristo anda a la diestra del Padre. Aleluya, ¿haciendo qué? Intercediendo por su pueblo, intercediendo por nuestras vidas. Intercediendo cuando nosotros estamos, aleluya, medio chuecos, cuando estamos, aleluya, medio débiles. El Señor está en el cielo intercediéndole al Padre, diciendo, Padre, ten misericordia, y mándale ayuda. Gloria al nombre del Señor. Pero ¿qué dice Romanos capítulo 8, verso 26? Amén. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Mira qué bueno es el Padre. Mira qué bueno es Dios, gloria al nombre del Señor, que Él estableció, aleluya, desde un principio, que Él estableció, aleluya, desde la construcción del tabernáculo, aleluya, que nuestra oración en forma y representación del altar del incienso, Dios estableció, aleluya, que esto solamente se puede llevar a través de ¿cuántos anillos? De dos, de aleluya, cuánta gente se comprometen con el hombre, aleluya, a interceder ante el Padre. Sino Jesucristo y el Espíritu Santo, aleluya. Estos dos se comprometen delante de Dios, aleluya, a poder llevarte a ti y poder llevarme a mí delante de la presencia del Señor, aleluya. Y estos dos anillos representan como Jesucristo anda a la diestra del Padre clamando por nosotros, y con el Espíritu Santo dentro de nosotros gime delante de la presencia de Dios con gemidos indecibles, porque dice la Biblia, ¿cómo sabemos de pedir? No lo sabemos. ¿Cómo pedimos? No lo sabemos. ¿Cómo oramos? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, aleluya, que Jesucristo dijo, yo no los dejo huérfanos, yo no los dejo solos, yo no los voy a dejar así porque sí, yo voy a mandar un consolador, y este consolador os enseñará todas las cosas, aleluya, hasta la manera y la forma de cómo poder orar ante la presencia del Señor, aleluya. Por eso es que el Espíritu Santo, aleluya, yo no sé ustedes, pero a veces yo he entrado en oraciones en donde el Espíritu Santo toma completo control, aleluya, y ando una hora hablando en lengua, ando una hora gimiendo, ando una hora llorando ante la presencia del Señor, ando ante la presencia de Dios gimiendo con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo orar, yo no sé cómo pedirle a Dios, yo no sé cómo levantarme, yo no sé cómo restaurarme, pero el Espíritu Santo de Dios, aleluya, gime ante el Padre, y Jesucristo está al lado diciendo, sí Señor, sí mi Dios, sí mi Padre, dale lo que está pidiendo, dale lo que está pidiendo, porque el Espíritu conoce lo que hay dentro del espíritu del hombre, y conoce lo que hay en el Espíritu de Dios, y conoce, aleluya, la distancia entre las dos, y dice, Señor, necesitamos de ti.
El Espíritu conoce lo que hay dentro de nosotros. Y el Espíritu conoce los pensamientos más internos del Padre. Por eso es que Dios Jesús nos dejó el Espíritu Santo. Aleluya. Por eso dice que el Espíritu Santo nos dirigirá, nos enseñará, aleluya, a todas las cosas, porque conoce los pensamientos del corazón de Dios. Escudriña nuestro corazón y dice, le hace falta esto, esto, esto y esto. Este seguidor tuyo necesita esto, necesita lo otro. Pues entonces vamos a gemir. Pues entonces vamos a orar. Pues entonces vamos a llorar ante la presencia de Dios. Aleluya. Y eso es lo que sucede cuando empezamos a gemir en el Espíritu Santo. Por eso como pueblo no podemos dejar de orar en el Espíritu. Aleluya. A veces, muchas veces, gloria a Jesús, nos hemos olvidado de que en nuestra oración tenemos una alma poderosa. Aleluya. Que puede romper yugos, que puede romper cadenas, que puede, aleluya, libertar. Gloria al nombre del Señor. Hay ocasiones donde con nuestro intelecto estamos tratando de orar y nuestra oración no llega de aquí al techo. Tratamos de orar y como que rebota todo lo que decimos. Rebota nuestra oración. Sentimos que no se rompe nada. Sentimos que nuestra oración no está llegando a Dios. Pero cuando entramos en el Espíritu, cuando entramos a orar en el Espíritu, aleluya, no hay diablo que pare esa oración. No hay demonio que pare esa oración. Y aunque yo estoy cansado, aleluya, mi espíritu está dispuesto. Y mi espíritu toma control, aleluya, y llega al Padre que está en los cielos. Ustedes no han visto, ustedes no han experimentado que estamos orando y la iglesia orando, pero de momento alguien empieza a orar en el Espíritu y como que eso se contagia. Aleluya. Uno está por allá hablando en lengua y ya, aleluya, y en 2 segundos el resto de la iglesia está hablando en lengua, cayendo en la misma bendición. Aleluya, porque estamos orando en ¿qué? En el Espíritu. En el Espíritu. Porque nuestro Dios es Espíritu y es necesario que ¿qué? Se supone que todo lo que nosotros hagamos para el Señor sea en el Espíritu. Y este altar de incienso, aleluya, no solamente era aguantado por 2 anillos de oro, sino que, aleluya, tenía una cornisa. Una cornisa, si ustedes se acuerdan, simplemente significa como una forma de corona. Era una corona que tenía, aleluya. Si lo tenemos ahí, sí, se ve más o menos ahí. Aleluya. Que conecta el cuerno con el cuerno. Amén. Hay algo que se parece como si fuera una corona. Y esto tipifica, gloria al nombre del Señor, como nuestro Cristo ha sido coronado con ¿qué? Con gloria y con majestad. Hebreos capítulo 2, verso 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aleluya. Dale el próximo slide, por favor. Amén. Aleluya. El altar habla del poder de la oración. ¿Por qué yo digo el poder de la oración? Ustedes se acuerdan cuando estábamos hablando del altar de bronce, que el altar de bronce tenía cuernos. ¿Alguien se acuerda? Estábamos hablando que el altar de bronce tenía cuernos. ¿Y qué significaba el cuerno? ¿Qué significaba el cuerno? La fuerza. Una fuerza. Aleluya, porque representa ¿a quién? A un buey. El buey era uno de los animales más fuertes, aleluya, que tenían los israelitas, aleluya, para poder hacer sus trabajos. Gloria al nombre del Señor. La palabra Aleph, ¿alguien se acuerda de la palabra Aleph que habíamos hablado de ella? La palabra Aleph, la letra Aleph era una letra en hebreo
aleluya, que hoy en día la conocemos como la letra A. ¿Alguien se acuerda? Amén. Que, aleluya, la letra A, gloria al nombre del Señor, déjame ver, si lo tengo por aquí, déjame ver. Maravilloso Dios. Hay poder, sin igual poder en Jesús. Quien murió y resucitó, hay poder, sin igual poder. Gloria a Dios. Maravilloso Dios vive. Lucha. Te alaba Jesús. Slide 44. Slide 44. Slide 44. Aleluya. La palabra o la letra Aleph era una letra hebrea. Amén. Aleph era una letra hebrea que conocemos hoy en día como la letra A. Amén. Y los israelitas tenían algo interesante de su alfabeto. Amén. Que su alfabeto no solamente era una letra, era una palabra, era un número, era un retrato. Amén. Aleluya. Y gloria al nombre del Señor. La letra Aleph, amén, gloria al nombre del Señor, es significado de un buey. Amén. Buey porque es la fuerza. Gloria al nombre del Señor. 44. No, I can't see the PowerPoint. Okay, that's fine, don't worry about it. Let me see if I can show this real quick. Gloria a Jesús. Poderosos. Aleluya, vive. Gloria a Dios. Amén. Yo no sé si todos lo van a poder ver aquí bien. Gloria al nombre del Señor, pero la letra Aleph es representado por el buey. Amén. El buey también tiene lo que es contiene el número 1. Aleluya. Y también los judíos tienen la costumbre de relacionar lo que es el Aleph con la fuerza. La relacionan con la fuerza y la relacionan con Dios. Amén. Aleluya. O sea que cuando estamos hablando de los cuernos del altar, estamos hablando de lo que es, amén, la fuerza. Gloria al nombre del Señor. Y cuando estamos hablando del altar del incienso, ya que, aleluya, el altar del incienso contiene los cuernos, representa, amén, la fuerza que hay en la oración. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto han experimentado la fuerza y el poder de la oración? Amén. Yo estoy seguro que todos tenemos testimonio, aleluya, que si nos ponemos a testificar hoy, aleluya, terminamos mañana. Gloria al nombre del Señor, de los testimonios de cómo la oración logró romper cadenas, cómo la oración logró salvar a alguien, cómo la oración logró poner comida en la mesa, como la oración logró, aleluya, hacer milagros y prodigios en nuestras vidas, como la oración logró levantar al caído, como la oración logró, aleluya, sacarnos de momentos difíciles, aleluya, y aún del valle de sombra de muerte. Gloria al nombre del Señor. Todos hemos sido testigos del poder de la oración. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Los cuernos, aleluya, lo interesante de los cuernos es que los cuernos no se le ponían incienso, los cuernos, encima de los cuernos no se le sacrificaba animales, pero sí, una vez al año, se le untaba sangre. Una vez al año, los cuernos se le untaba sangre. Aleluya. Y vamos a entrar ya mismo. Es más, vamos a entrar ahora. El momento donde se le untaba la sangre sobre el cuerno, aleluya, era una vez al año, aleluya, para traerle, gloria al nombre del Señor, para ofrecer un sacrificio, aleluya, de expiación por el pueblo entero, por la nación completa de Israel. Amén. Aleluya. Y esta fiesta se conoce como, next slide. Esta fiesta se conoce como Yom Kippur. Amén. Yom Kippur.
el día de la expiación. Es todo lo que significa. Día de la expiación. Yom Kippur. Aleluya. El día de Yom Kippur, aleluya, se celebra 10 días después de Rosh Hashanah, del año nuevo. ¿Ok? Tan pronto el año nuevo entraba, aleluya, el pueblo venía y sacrificaba este sacrificio. Amén. Para entrar en el año reconciliados con Dios. Amén. En el día de Yom Kippur, aleluya, nadie hacía nada. Todo el mundo se metía los días antes, aleluya, visitaban a sus vecinos y arreglaban cuentas. Hablaban con sus familiares y se pedían perdón el uno al otro. Antes de que llegara el día de Yom Kippur, aleluya, había una reconciliación entre el pueblo. Había una reconciliación entre los hermanos. Había una reconciliación, aleluya, entre el hombre. Dice la Biblia, buscar la paz ¿con qué? Con todos. ¿Y la qué? Sin la cual. Ok. So, Israel andaba buscando la paz con todos antes de presentarse al Señor para pedir su santificación. ¿Ok? Aleluya. Muchas veces, por eso que dice Jesús, cuando estaba hablando de cuando alguien tiene algo contra su hermano, que haga qué. Deje su ofrenda y haga qué. Vete y reconcíliate primero con tu hermano para que lo que tú te hagas para el Señor te lo acepte. Entonces en el día de Yom Kippur, aleluya, todo el mundo se arreglaba las cuentas el uno con el otro. Sí, aleluya, si yo te tenía, ¿verdad? Un enojo, aleluya, y te tenía un repelillo, aleluya, ese día, ¿qué? Perdóname, ¿sabes? Perdóname, yo estaba mal. Perdóname esa y muchas más. Aleluya. Y entonces después que se reconciliaban el uno con el otro, entonces el sacerdote se paraba en el tabernáculo y el pueblo completo, todo el pueblo de Israel completo, buscaban y escogían a 2 cabras y se las presentaban al sacerdote. Pero antes que esto, ¿ok? Antes que esto, aleluya, el sacerdote ofrecía su propio sacrificio para su propia expiación, aleluya, y un carnero para el holocausto, aleluya, y esto servía para santificar al sumo sacerdote y santificar su familia. Amén. Era necesario que el sumo sacerdote se santificara primero antes de presentar a Israel ante Dios. Porque, aleluya, nadie puede presentarse a Dios sucio. Nadie puede presentarse a Dios, aleluya, en pecado. Nadie se puede presentar delante de la presencia de Dios si no anda bien con el Señor. Pues entonces el sumo sacerdote tenía que hacer expiación por sí mismo. La santificación empieza por ¿dónde? La casa. Aleluya. ¿Qué dice Levítico capítulo 16, versos 3, 4 y 6? Levítico 16. Ok, necesito 6 voluntarios. Mano, 6 voluntarios. 1, 6, me faltan 5. 2, 3, faltan 3, 4, 5, falta 1. Un voluntario. Amén. Ok. Déjame ver si me acuerdo quién todos me levantaron la mano. Mami, Levítico 16, 3, 4, 6. Mama, Levítico 16, 5. Hermana Ista, Levítico 16, 7 al 10. Hermana Carmen,
Levítico 16, 12, 13. 12 y 13. ¿Te digo uno todavía? No. Levítico 16, 18. 18. ¿Y quién fue por acá que me...? Amén. Hermana Tamara, Levítico 16, 17. ¿Ok? Ok, vamos a meterle mano. Levítico 16, 3, 4 y 6. ¿Qué dice? Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir desde lavar su cuerpo después de lavar su cuerpo con agua. ¿Y el 6? Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí, por su casa. Amén, aleluya. Antes de que, amén, el sumo sacerdote, en esta ocasión Aarón, fuera a ofrecer la expiación por el pueblo, tenía que hacer expiación por sí mismo. Amén, como acabamos de leer. Luego la congregación, después que el sumo sacerdote terminaba de ofrecer su expiación, la congregación traía 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. En Levítico 16, 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabrios para expiación y un carnero para holocausto. Amén, aleluya. Luego el sumo sacerdote traía a los 2 machos cabríos y echaba suerte sobre ella a la puerta del tabernáculo de reunión, una para Jehová y otra para Azazel. Después tomará los 2 machos cabríos y lo presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayeres la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Aleluya, rapidito. El sacerdote, sumo sacerdote, tiene que hacer primero expiación por sí mismo, por su familia, por sus hijos. Después el pueblo le traía 2 machos cabríos, amén. Uno para la expiación, el otro para mandarlo a Azazel. ¿Quién sabe quién es Azazel? ¿Con qué se come eso? Azazel. Ok. Hay 2 cosas, hay 2 posibilidades. Amén. Azazel es una palabra que en hebreo, aleluya, derive de la palabra, aleluya, macho cabrío que se desaparece en el desierto. ¿Ok? Macho cabrío que se desaparece en el desierto. Número 2, Azazel, aleluya, era el nombre de un ángel caído que es mencionado en el libro de Enoch, que le presentó a los hombres que habían en la tierra, aleluya, que la desafianza contra Dios, y le enseñó lo que era pecado. ¿Ok? Dice la Biblia que los sacerdotes, cuando venía el pueblo de Israel y le traía los 2 machos cabríos, el sumo sacerdote echaba suerte. Y cuando le echaba suerte, le estaba pidiendo a Jehová: ¿cuál tú quieres que sea para expiación? Vamos a matarlos aquí.
¿Y cuál es el otro que vamos a mandar hacia el desierto? Ahora, dice la Biblia que cuando, aleluya, él oraba, las suertes caían. Y el que era para la expiación, él lo sacaba hacia un lado. Y el que era para mandarlo hacia el desierto, a Azazel, lo mandaba y lo separaba hacia otro lado. ¿Ok? Eso es lo que está sucediendo hasta ahora. No hay nada todavía que está pasando ni sucediendo. Después que el sumo sacerdote hace la expiación suya delante de Dios, reconciliando su persona y su casa primero, al ser degollado el animal, el sacerdote toma un incensario lleno de brasas de fuego del altar de bronce en una mano y un puño de incienso en el otro, y así entra en el lugar santísimo. Repito, antes, en el proceso de el sumo sacerdote hacer la expiación, el sumo sacerdote, aleluya, toma un incensario lleno de brasas del fuego del altar de bronce. Un incensario, aleluya. Dale una para atrás. Es lo que ese hombre ahí tiene en su mano. ¿Ok? El sumo sacerdote tenía un incensario de oro. Amén. La Biblia registra que los sacerdotes también tenían sus incensarios, pero sus incensarios eran de, aleluya, de bronce. Pero el sumo sacerdote tenía un incensario hecho de oro. Amén. Y este era el incensario que el sumo sacerdote usaba en el día de Yom Kippur. ¿Ok? Dentro de este incensario, el sumo sacerdote metía básicamente, aleluya, de las piedritas que ya estaban, los carbones que ya habían estado encendidos en el altar de bronce, donde se quemaban todos los animales afuera, en el atrio, aleluya. Él ponía de esos carbones y los ponía dentro de su incensario. ¿Ok? Y él tenía el incensario con las brasas en una mano, y en la otra mano, dice la Biblia que el sacerdote cogía un puñado de incienso. ¿Ok? En una mano tenía el incensario, en otra mano tenía un puñado de incienso. Amén. No había en sí una cantidad específica, simplemente un puñado. Ok. Al entrar en el lugar santísimo, el sacerdote derramaba el incienso sobre el incensario. ¿Ok? Cuando el sumo sacerdote entraba en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación del pueblo de Israel, el sumo sacerdote tomaba su incensario, tomaba su incienso y se metía adentro, detrás del velo. Y se metía al lugar santísimo, su cabeza bajada, en reverencia, tomaba el incensario, lo abría, cogía su puñado de incienso y lo derramaba. Este acto creaba una nube espesa. Una nube espesa. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Nadie puede ver a quién y vivir. ¿Verdad que sí? Aleluya, nadie puede ver a Dios y vivir para contarlo. Por eso cuando los profetas entraban en visiones decían: ¡ay de mí! Que soy un hombre muerto. Aleluya, pero aleluya, este incienso que era derramado sobre el incensario creaba una nube espesa. ¿Por qué? Porque Dios mismo se iba a hacer presente. Esto, aleluya, no fue lo mismo que sucedió en el monte. Cuando Moisés subió a hablar con Dios. ¿Qué dice la Biblia? Hubo un estruendo, hubo un relámpago, hubo un montón de cosas, truenos y centellas, pero había algo ahí también. ¿Qué había? Una nube que guardaba
a Moisés Aleluya. de no ver a Dios. Por eso fue que, aunque Moisés estaba en el monte hablando con Dios, no lo pudo hablar de cara a cara. Y Moisés decía: ay, yo sé que tú estás aquí, permítame poder verte. Santo. Permíteme poder verte, porque cuando está en la presencia de Dios, lo único que uno quiere hacer es conocer a Dios más. Dios no te ha tocado y tú no has dicho: Señor, no me dejes, no me suelte, me gusta lo que siento, me gusta como estoy, tu presencia está aquí, no te vayas, no quiero que el culto se acabe, no quiero que esto pare, aleluya, estoy en casa y caigo en bendición y uno dice: Señor, ay, qué bueno tú eres, no me dejes ni me desampares. Y Moisés decía: ay, permíteme verte, permíteme verte. Y Dios le dijo: métete en la peña, no me vas a ver, pero vas a ver mis espaldas. Aleluya. Y dice la Biblia que eso fue lo más glorioso, porque ese hombre bajó brillando. Bajó brillando. Imagínate la gloria que hay en la presencia de Dios. No fue esto lo mismo que sucedió cuando, aleluya, Jesús se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan al monte. Y de momento se apareció, aleluya, Elías, y se apareció Moisés. Y Jesús se transfiguró en un cuerpo de gloria. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Jesús se transformó en un cuerpo de gloria. Moisés y Elías están presentes. ¿Y qué sucede? ¿Qué desciende? Dice la Biblia que descendió una nube y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Aleluya. Y yo estaba dando clases, no me acuerdo si fueron varios meses. Estábamos hablando del monte de la transfiguración. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa clase bíblica, pero estábamos diciendo que, imagínate, Cristo es luz. Amén. Cristo es luz. Aleluya. Y la luz vino al mundo, pero el mundo no pudo aceptar la luz. No podía ver el cuerpo glorificado de Jesús. Imagínate, un Jesús en su completa gloria estaba resplandeciendo ese monte que se veía a millas. Se veía a millas. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Esconder toda esa gloria. Esconder todo ese poder. Esconder toda esa luz. Esconder toda esa unción. ¿Con qué? Con la nube. Y entonces el sumo sacerdote, al entrar al lugar santísimo, tenía que crear una nube espesa, porque lo que se iba a presentar en ese lugar no era cualquier cosa. No era cualquier cosa. Aleluya. Y dice. Aleluya. Una nube cubre el monte de la transfiguración. Levítico 16, 12 y 13. ¿A quién se lo dije? Maracarmen. Después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, los del perfume y los llevará detrás del velo, y pondrá perfume sobre él, fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Aleluya. La semana que viene nos metemos nos metemos en aleluya, en el propiciatorio, nos metemos en el arca del pacto, pero en el día de hoy me quiero enfocar en lo que es el incienso, el altar del incienso. Aleluya. El sumo sacerdote quemaba el incienso, aleluya, en el altar, en el lugar santísimo, para que una nube cubriera ese lugar. Pero dice la Biblia que todo esto
traía un olor. Era un ulala. Oui, oui. Aleluya. Era algo que agradaba, un olor placentero, un olor fragante. Nuestra alabanza es un olor fragante. Nuestra oración delante de Dios es un olor fragante. Cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, es un olor fragante. Cuando levantamos nuestras manos en medio de nuestra prueba, en medio de nuestra dificultad, levanta delante de Dios un olor fragante. Que tu adoración sea fragante ante la presencia del Señor. ¿Y cómo se hace fragante? Cuando yo entro a su lugar santísimo en comunión, en humildad, aleluya, delante del Señor, y yo quemo todo lo que yo tengo, dejo todo lo que yo tengo a un lado y llega delante de Dios un olor fragante. Pero solo llega fragante delante de Dios si tu alabanza es en espíritu. No puede ser en la carne y de embuste. Tu alabanza tiene que ser ¿qué? En espíritu. En espíritu. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con ¿qué? Con engaño. Cuando nosotros hacemos expiación delante de Dios, cuando yo me limpio delante de Dios, cuando yo me santifico delante de Dios y le entrego una alabanza, sube a Dios un olor fragante. Dios es espíritu y es necesario que le adoremos. Escuchen bien, Dios es ¿qué? Y es necesario que se alaben ¿qué? O sea que deja tu carnalidad a un lado. Deja el show de que yo quiero que la gente me vean adorando a Dios a un lado. Que cuando yo adoro a Dios salga de lo profundo. Que salga de lo profundo de mi alma. Que mi alabanza esté en la casa donde nadie lo ve. Que mi adoración esté en el carro donde nadie lo ve. Que mi alabanza esté en el trabajo donde nadie lo ve. Porque en la iglesia cualquiera alaba, cualquiera gloria, cualquiera glorifica a Dios, cualquiera brinca. Aleluya. Yo te puedo pinchar y tú brincas, tú reaccionas. Igual que la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando no hay nadie? ¿Qué pasa cuando no existe nadie? Porque lo interesante y lo hermoso de todo esto es que el Yom Kippur, el sumo sacerdote, lo hacía a solas. Los sacerdotes no podían entrar. El pueblo no podía entrar. La multitud no podía entrar. Cuando se ofrecía el Yom Kippur, el sumo sacerdote lo hacía solo. El sumo sacerdote sacrificaba su sacrificio solo. Aleluya. El sumo sacerdote sacrificaba el sacrificio del pueblo solo. El sumo sacerdote ofrecía el incienso solo. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo solo. Solo. Pero ya mismo entramos a eso. Luego que el sumo sacerdote tomaba la sangre del sacrificio, la esparcía sobre el propiciatorio 7 veces. O sea que entraba al lugar santísimo y todavía así, escondido detrás de la nube. Me imagino que él trataba de buscar dónde estaba el arca del pacto. Y entonces cogía la sangre de la ofrenda expiatoria y esparcía 7 veces. Salía de ahí y se presentaba delante del altar del incienso y cogía esa misma sangre que esparció adentro en el lugar santísimo y untaba los cuernos
con la misma sangre que esparció en el lugar santísimo. Levítico 16, 18. Amén. Amén. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo espiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. ¿Y el 19? 19. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Aleluya. Imagínate el trabajo que llevaba esto. El sumo sacerdote tenía que hacer todo esto solo. Ofrecer su expiación, meterse al lugar santísimo, tirar, esparcir la sangre 7 veces, salir hasta el altar del incienso, ungir los cuernos, limpiarlos, salir para afuera, buscar la ofrenda expiatoria del pueblo, meterse para adentro, al lugar santísimo, esparcir 7 veces, salir al altar del incienso, ungir, aleluya, los cuernos y limpiar los cuernos, salir para afuera, para entonces sacrificar afuera el holocausto. Y todo esto, como dije, el sumo sacerdote tenía que hacerlo solo. Levítico 16, 17. ¿Quién lo tiene? Amén. 16, 17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Aleluya. Y todo esto da a aludir como nuestro Cristo, nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote. Básicamente pasó toda su trayectoria a solas. Entró en el Getsemaní, aleluya, al monte de los olivos a orar. Y él le dijo a los discípulos, por favor oren conmigo porque mi alma está angustiada. Él se va a orar y regresa. ¿Qué hacen los discípulos? Durmiendo. Dejaron a nuestro Cristo solo. Pero es que era Biblia. Era Biblia. El sumo sacerdote tenía que hacer la expiación a solas. A solas. Y mientras Jesús andaba orando, como significa el altar del incienso, de su cabeza, de la cabeza del buey, del rey de reyes, salía ¿qué? Sangre. Y esa sangre de esa misma manera que se untaban sobre los cuernos del altar del incienso. Aleluya. Nuestro Cristo haciendo la expiación a solas. Ahora, aleluya. Luego de expiar al pueblo, el sacerdote hacía volver el macho cabrío, el cual le había caído la suerte de Azazel. ¿Ok? Ya todo estaba sacrificado. Ahora el sacerdote manda a buscar el macho cabrío que le cayó la suerte de ¿qué? De Azazel. Y dice la Biblia que el sumo sacerdote le impone las manos, encomienda una oración al cielo y así hace traspasar todos los pecados de Israel sobre este macho cabrío. Levítico 16, 20 al 22. Dice así: cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. ¡Qué tremendo! Aarón pone sus manos sobre el macho cabrío, los pecados son puestos sobre este macho cabrío. Aleluya. Aarón escoge y dice: tú, ese tenía que llevar
al macho cabrío al desierto. Me recuerda a que cuando Jesús andaba llevando su ¿qué? Su cruz, que los romanos soldados dijeron: ven y ayuda a este hombre llevar la cruz al Calvario. Aleluya. Y este hombre llevó a este macho cabrío al desierto. Por cierto, el sacerdote se tenía que quitar su ropa y ponerse en ropas comunes para sacar este macho cabrío hacia afuera. Y cuando regresaba, tenía que otra vez santificarse ante la presencia del Señor antes de ponerse sus ropas de nuevo. Pero algo que me llama la atención es que, aleluya, este macho cabrío tomó la posición de Israel. De la misma manera que Jesús tomó la posición de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros éramos destinados a la muerte, destinados al infierno, destinados, aleluya, a no tener ayuda, no tener ayo. Pero Jesucristo tomó nuestro lugar. De la misma manera que Jesús tomó el lugar de ¿quién? De Barrabás. Conocemos la historia de Barrabás, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué significa Barrabás? Barrabás es un nombre hebreo. Bar significa hijo. Abba, ¿quién sabe qué significa Abba? Porque nuestro espíritu clama, Abba. Ok, ¿qué significa Abba? Padre. Aleluya. Barrabás significa hijo del Padre. Jesucristo tomó la posición de Barrabás para hacernos a todos nosotros hijos del Padre. Ya Jesucristo dejó de ser el unigénito Hijo de Dios para ser ¿qué? Primogénito. Porque todos nosotros ahora somos hijos del Dios viviente. Y es interesante como Jesús toma y como Él da la casualidad, ¿verdad? Porque Dios no hay casualidades. Pero da la casualidad que en este día de la fiesta de Pascua, el que estaba acostumbrado a soltar a alguien, ese día el que estaba a la mesa era el Hijo del Padre. Aleluya. Donde estábamos todos nosotros. Y el pueblo decía: suéltenos a Barrabás. Suéltanos la habilidad de poder ser hijos del Padre. Y cuando, aleluya, soltaron a Barrabás, Pilato dice: yo me lavo las manos. Aleluya, porque yo no quiero ver nada con la sangre de este hombre inocente. ¿Y qué dice el pueblo? Su sangre. Que la sangre del Cordero de Dios sea. ¿Qué fue lo que te hizo libre? ¿Qué fue lo que te hizo libre? El pueblo de Israel diciendo, en otras palabras, no te preocupes, nosotros nos llevamos la culpa. Pero ellos estaban diciendo espiritualmente: por favor, llévatelo y su sangre redentora sea sobre cada uno de nosotros. Hello. Y su sangre sobre nosotros nos hizo a cada uno de nosotros a Barrabás hijos del Padre. Aleluya. Yo no sé si a ustedes eso les da ganas de brincar, ganas de adorar, ganas de correr, pero a mí me da de todo. Aleluya. La sangre del inocente sea sobre nosotros, para que en el día de hoy todos seamos un Barrabás hecho libre, hijo del Padre hecho libre. Ya no más esclavo del pecado, ya no más esclavo a este mundo, ya no más esclavo a la muerte, ya no más esclavo al infierno. Ahora soy hijo del Padre, suelto y libre. Ay, este sacrificio de Cristo nos permite venir a Dios en oración. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro. Ahora podemos estar seguros de que Dios nos oye. Primero de Juan 5, 14, 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero hay que orar en el nombre que lo hizo todo posible, en el nombre de Jesús. Juan 14, 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Porque Jesús ha sido el mediador de su pueblo. Primero de Timoteo 2, 1 al 6 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan en el conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El incienso era quemado en el altar del incienso cada mañana y cada anochecer. Éxodo 37, 8 dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Ay, santo Dios. Éxodo 30, 34 y 28. Y vamos a terminar. Éxodo capítulo 30, versos 34 al 38. ¿Quién me lo lee? Amén. Amén. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro de todo en igual peso, y harás de ellos el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de la reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa altísima. Como este incienso que harás, no haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo será cortado de entre su pueblo. Cualquiera que hiciere otro como este será cortado entre su pueblo. En el día de hoy no vamos a poder cubrir lo que es, ¿verdad?, Nadab y Abiú, pero vaya a su casa, estúdielo, es muy interesante. Aleluya, que Dios tuvo que matar a Nadab y a Abiú porque vinieron y le ofrecieron al Señor incienso y fuego extraño. Luego no tan solamente eso, averígüese dónde fue que Nadab y Abiú ofrecieron este fuego extraño. Aleluya, dejándonos entender que las cosas de Dios son sagradas, son serias, es puro y es santo. Amén. Aleluya. Eso, la asignación, Levítico capítulo 10. Ahí van a encontrar la historia de Nadab y Abiú. Pero para terminar, si le vamos al próximo slide, por favor. El incienso era compuesto, next one, de especias aromáticas. Amén. Incluían el cúrcuma, el orégano, la menta, la albahaca, el jengibre y la canela. Turmeric, oregano, mint, basil, ginger y cinnamon. Próximo. Contenía el estacte. El estacte en sí no se conoce muy bien sobre ella,
pero los historiadores han recolectado información que se asemeja a un aceite que se extraía de una planta con igual nombre. La mata no era cortada para extraer el aceite, ya que, aleluya, el aceite se convertía en una resina sobre la mata y simplemente se extraía. Amén. Era algo que esta planta destilaba. Amén. Próximo. La uña aromática. Y esto yo lo encontré tan interesante, lo que era la uña aromática. Aleluya, porque yo pensaba que todas estas especies eran, ¿verdad?, plantas y eran especias y cosas así. La uña aromática se encontraba en el mar. Era en el mar. Aleluya. Los estudiosos indican, aleluya, que esto se refiere a un molusco del océano, que se encuentra en el océano Índico, que tiene forma de uña y emite un olor dulce cuando se quema. Para mí, cuando yo estaba estudiando esto, yo lo encontré interesante, ya que el incienso y el altar del incienso indica la oración y la alabanza, ¿verdad? Representa oración y alabanza, que el Señor había escogido, aleluya, una pieza, un artículo de un pasado de los israelitas. Porque los israelitas tenían en un momento dado que pasar ¿qué? El Mar Rojo. Aleluya. A veces nuestras alabanzas, yo no sé de ustedes, a veces nuestras alabanzas vienen, ¿verdad?, por resultado de unos pasados. Porque nos acordamos de cómo Dios nos salvó, cómo Dios nos libertó. Nos acordamos, nuestras alabanzas a veces nos acuerdan de dónde Dios nos sacó. Y es interesante que parte, aleluya, de los ingredientes para el incensario contenía parte del pasado de Israel. Próximo. El cárbamo aromático. Aleluya. Se cree que es una planta de la India y soltaba una resina en sus hojas al ser molido. Próximo, el incienso puro. El incienso puro era una resina que se recoge de los árboles del género Boswellia, que crece en el sur de Arabia, y al ser quemada produce un olor balsámico. ¿Ok? Eso eran los ingredientes, aleluya, de lo que era el incienso aromático puro y santo del Señor. Que Dios dijo, nadie haga réplica, porque si no, los mato. Es puro y santo y específico para el uso del tabernáculo en el día de Yom Kippur. Vamos a ponernos de pies. En el día de hoy vamos a hacer así oración. Gloria a Jesús. Padre, te damos gracias, Padre mío, por esta palabra. Gracias, Dios mío, en el día de hoy por permitirnos reunirnos a estudiar tu palabra, mi Señor. Pedimos, Padre, que en el día de hoy esta palabra, Señor, quede injertada, que esta palabra produzca fruto, que esta palabra, Dios del cielo, se quede en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que, como siempre pido, Señor, que produzca el fruto, el 30, el 60 y 100 por uno. Y Dios, gracias.